Muy buenas a todos, una semana más en Siete Artes y Pico. Bienvenidos, bienvenidas, buenos días, tardes, noches. El momento del día en el que nos estéis viendo o escuchando, tanto a mí, Rubén Bautista, como a mi querido compañero don Carlos Salas. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, dispuesto a echar una tarde un poco italianizada. Ya lo has dicho, ya hemos hecho el spoiler. Bueno, sí, efectivamente, yo tengo que decir, bueno, normalmente los temas los elegimos, bueno, tenemos siempre es por consenso, nunca hay ningún tipo de imposición ni obligación, pero muchas veces hay temas que, no sé si estás de acuerdo, como que de alguna manera que salen más de una parte, ¿no? Es decir, que lanzamos uno de nosotros. A veces estamos muy en consonancia y esta vez tengo que decir que la proposición del tema ha sido directamente de don Carlos, porque efectivamente vamos a hablar de Italia, que, o sea, que es un tema enorme, no sé cuántos kilómetros tendrá el país de Italia, pero bueno, es enorme. Y digo que parte de Carlos porque él es un gran seguidor y un gran amante de la cultura y el arte italiano. ¿No es así, Carlos? Coméntanos un poco por qué has elegido este. Me puedes llamar incluso Carlo. Don Carlo. ¿Te acuerdas? Don Sí. Carlo, una época que me llamabais Don Carlo en la escuela, que sonaba así un poquito Corleone, sí, pero bueno. Un poco. ¿Y, Vale. ¿y por qué? Bueno, ¿Por qué, don Carlo? ¿Por qué? ¿Por qué has querido eso? Bueno, Italia es que, a ver, para cualquier amante del arte, pues es verdad que el país nuestro, España, Francia, son países con una riqueza artística y una historia artística enorme, y otros muchos países, pero quieras o no, al final, si piensas en arte, se te va todo al arte clásico, a Roma, al Renacimiento, el barroco esplendoroso y tal. Y al final Italia es especial. Después, por otro lado, es el país que mejor conozco, aunque me quedan muchas cosas por ver, pero es el país al que voy con más frecuencia. Lo Y donde mejor me que España siempre. incluso. Mejor que España incluso. Pues probablemente sí. Y me encuentro, cuando voy a Italia, a veces más en casa que en según qué sitios de por aquí. Entonces, Vaya. Eso me pasa igual en Portugal, ¿eh? Porque allí no tienen bando de la huerta ni nada de eso. Será eso. Eso es una gran ventaja de Italia. Exacto. Pero allí es verdad que me encuentro siempre muy bien, y me da igual que sea el norte, el sur, y eso que es muy distinto, ¿eh? Ahí las diferencias son muy importantes, pero siempre me encuentro bien, como estupendamente, veo cosas maravillosas y bueno, pues la verdad es que... Estás feliz, cuando vas a Italia estás feliz, Carlos. Sí, siempre. Para los que no nos estén viendo en YouTube, tendré que decir que ahora mismo Carlos tiene los ojos completamente vivos, como un niño cuando habla de Italia. Está absolutamente radiante. Oye, y mira, camiseta... También os estáis perdiendo la camiseta veneciana de don Carlos ahora mismo. Por eso tenéis que seguirnos en YouTube para vernos, ya sabéis, 7 Artes y Pico, y si no tenéis tiempo para vernos, pues en otras plataformas como iVoox o Spotify. Puedes seguir después de este paréntesis. Bien metido ahí. Pues bueno, vamos, yo creo que es que hay mucha tela que cortar, porque al final... y lógicamente, cuando cogemos estos temas tan amplios como cuando cogimos el tema de las adaptaciones al cine, ¿no? Desde la literatura, ¿no? Que no son temas específicos sobre un personaje como cuando hicimos Aníbal o un director cuando hicimos Barton. Estos son temas muy amplios que lógicamente hay que acotar y bien. Entonces, Italia como escenario cinematográfico, que de eso vamos, eso es importante. Claro, no es un programa sobre el cine italiano, no es eso. Es un programa de Italia como escenario. Lógicamente, vamos a hablar de cineastas italianos, pero también de cineastas extranjeros, porque eso es lo primero que yo quería comentar, es que si hablamos de Occidente, dejamos aparte la India, Japón y todo eso, ¿no? Si hablamos de Occidente, después de Estados Unidos, el país más cinematografiado, valga la expresión, yo creo que es Italia, por lo menos en volumen y en importancia de las películas. Por encima, si cabe, de Francia o de Inglaterra, que es mucho decir, ¿no? Sí, entonces, sí. Pero además Italia de norte a sur y de este a oeste. Hay muchas películas que yo no sabía que estaban rodadas en Italia, y investigando un poquito,
como por ejemplo El Gran Azul de Luc Besson, o otras muchas películas que pueden ser francesas o pueden ser, yo qué sé, americanas. Es decir, que están rodadas en Italia y ni siquiera lo sabemos. Sí, o muchas veces que simulan Exacto. estar en Italia, o que se han hecho en estudios y todo eso, o que se han hecho parte en estudio y parte en escenarios naturales, etcétera, ¿no? Bueno, y yo antes de comenzar me gustaría un poco decir cómo vamos a estructurar el programa para que la gente se sitúe y antes hacer una especie de introducción no muy larga, muy breve, simplemente un repaso así como muy superficial, pero al mismo tiempo creo que puede ser significativo sobre algunas películas especialmente interesantes o emblemáticas que luego no vamos a desarrollar más, nos vamos a centrar más en otras, porque nos vamos a centrar sobre todo, para no perdernos, en Roma y en Venecia, aunque también se hable en algún momento dado de Florencia, o de la Toscana o de otras tal, pero nos vamos a centrar en Roma y en Venecia. Entonces, antes de eso, aclaraciones. Por ejemplo, Sorrentino. No vamos a entrar en Sorrentino, porque ya comentamos tú y yo que a Sorrentino le dedicaremos un programa, o quién sabe, a lo mejor salen hasta 2, como con Tim Burton. ¿Quién sabe? ¿no? ¿Quién sabe? Claro. Entonces, Sorrentino, por ejemplo, con Nápoles, tiene un par de películas sobre Nápoles maravillosas, ¿no? Por supuesto, La Gran Belleza de Roma, etcétera. Entonces, Sorrentino, hoy no vamos a entrar en Sorrentino. Esos otros lugares que digo que han aparecido en menos ocasiones que la ciudad de Roma o la ciudad de Venecia, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pensando en una película tan conocida como la de Roberto Benigni, La vida es bella. Pues La vida es bella, algunas de sus localizaciones más emblemáticas se hicieron en Arezzo, que es una ciudad maravillosa de la Toscana. Por ejemplo, la costa amalfitana, la costa del sur de Nápoles, donde hay localidades tan pintorescas y maravillosas como Sorrento, la propia Amalfi, que le da el nombre a la costa, Positano, etcétera, y las islas de Capri e Ischia, que están frente a Nápoles y frente a esta costa, pues han aparecido muchas veces en el cine. Por ejemplo, hay una película poco conocida de Polanski que se titula ¿Qué? Que es muy curiosa, protagonizada, por cierto, por un actor italiano, Marcello Mastroianni. Pues esa está rodada en la costa amalfitana, ¿no? Con sus limoneros y sus cosas, sus acantilados maravillosos. Estuve a punto de meterla entre mis elegidas. A mí me encanta esa película. Es una fricata, pero me encanta. Es muy friki. Y, por ejemplo, Avanti, de Billy Wilder. Pues esa está rodada fundamentalmente en Sorrento, que es una de estas localidades de la costa amalfitana, y en la isla de Ischia. Nos vamos a una cosa muy diferente. De Ischia hay unas cuantas. De Ischia creo que tengo yo... y Capri también. Por ejemplo, en Capri está rodada buena parte del Desprecio de Jean-Luc Godard. De Godard, exactamente. Con un chalet racionalista italiano, así como muy espectacular, sobre un acantilado. Todo eso está hecho en la isla de Capri, por ejemplo. Yo qué sé, la Toscana ha sido escenario de multitud de películas. Belleza robada, por ejemplo, es de las más emblemáticas, ¿no? Sí, y ya no me meto en cosas de Pasolini, Rossellini, etcétera, puro cine italiano de los 50, de los 60, que ya mencionaremos alguna cosa. Y por supuesto de Fellini voy a hablar bastante, ¿no? A la hora de hablar sobre todo de Roma. Es decir, solamente he dado unas pequeñas pinceladas sobre algunas zonas especialmente atractivas para los cineastas a la hora de colocar sus historias, ¿no? Dentro de la península itálica y de sus islas, ¿no? Pero como digo, yo creo que lo mejor es centrarnos y empezar por la capital, por Roma, por la ciudad eterna y bueno, pues de ahí ya pasar a Venecia y algunas otras cosas que tú vas a comentar también, de algunos otros lugares, ¿no? De acuerdo, perfecto. Pues cuando quieras empiezas, porque hoy empiezas tú, que tienes un poco más la batuta. Un poco más la batuta. Okay. Vale. Bueno, Roma, vamos a pasar también de todos los peplum. Es que ese es un para que no lo sepa, el peplum es un subgénero histórico. Claro. Claro, pero que hablar, lo que aquí en España siempre se llamó películas de romanos.
muchos ni siquiera estaban, o sea, me refiero que muchos eran en estudio también. Es decir, yo no, por ejemplo, no he puesto ninguna peli de romanos porque al final es que era todo estudio. Claro. Sobre todo en los estudios de Cinecittà que hay a las afueras de Roma, y ahí se creó esos escenarios maravillosos para producciones, la mayoría de las veces norteamericanas, otras veces italianas también, para abordar ese subgénero, como digo, tan importante del cine romano. Pero no vamos a esa Roma antigua, vamos a hablar de la Roma contemporánea, digamos, la Roma del siglo XX, y ahí, pues, ya he dicho, Rossellini, por ejemplo, Roma Città Aperta, una película de la inmediata posguerra, ¿no? O Ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica. Claro, eso es todo neorrealismo, que es una vanguardia en sí misma. Claro. Ese neorrealismo italiano de finales de los años 40, primeros años 50, etcétera. Pasolini, pues Mama Roma, por ejemplo, y otras cuantas, ¿no? Pero yo, para no perdernos, me voy a centrar en dos películas, y además dos películas que tienen mucho en común y que creo que pueden rimar bastante bien. Ambas de Federico Fellini, y que son La Dolce Vita, año 1960, y Roma, precisamente la Roma de Fellini, así titulada, que es de principios de los 70, o sea, se hace una década después, ¿no? La Dolce Vita es una película de cerca de 3 horas de duración, una película que marca una época, es una de las películas más icónicas de la historia del cine italiano, y muestra esa Italia ya salida de la posguerra, afortunadamente, donde se vive eso, la Dolce Vita, ¿no? Donde es todo pues ese mundo de los italianos y también, sobre todo, de los extranjeros, muchos norteamericanos que van a la ciudad de Roma y viven de fiesta en fiesta, en fin. Se ha dicho mucho que de Sorrentino su gran belleza es una revisión de eso, sorrentiniana, digamos, de la Dolce Vita de Fellini, ¿no? Más decadente, la Dolce Vita, ¿no? Sí, puede ser. También tiene su punto decadente. Sí, no, la Dolce Vita, la Dolce Vita, ¿no? ya tenía su puntito decadente, claro, pero bueno, vista con la distancia. Claro, o sea, pues la Dolce Vita, voy a comentar 2 escenas, que son las que más me interesan. Una, por supuesto, es la más famosa de todas las escenas de la película y una de las escenas más famosas de la historia del cine en general, que es la famosa escena de la Fontana di Trevi, donde la protagonista Anita Ekberg se baña e invita a Marcello Mastroianni, el protagonista masculino, también a introducirse en la fontana. Bueno, para empezar, decir que esa escena no se filmó en la auténtica Fontana di Trevi, que es la fuente más famosa y más grande de la ciudad de Roma, una fuente ya de principios del siglo XVIII, del barroco tardío, digamos, espectacular. No se filmó ahí por las diversas dificultades y sobre todo de filmar en exterior y, en fin, por la iluminación, todo este tipo de cosas. Se hizo precisamente un decorado, que es donde se filmó, aunque después haya planos que lógicamente son reales de la Fontana di Trevi, ¿no? Pero el momento en el que está ella dentro del agua y tal y cual, eso se hace en un decorado en Cinecittà, precisamente, ¿no? A las afueras de Roma. Esa escena, como digo, absolutamente icónica, a mí me interesa sobre todo por lo siguiente, porque es muy interesante a nivel iconográfico. ¿Qué significa? Ella es una chica que es una actriz, se supone una actriz norteamericana, que viene a Roma, y entonces Marcello Mastroianni es un periodista que la va a seguir, la va a acompañar por toda una noche en Roma, donde van a ir a distintas fiestas, a distintas cosas, y ella en un momento dado se pierde por los callejones del centro de Roma y termina y aparece en la plaza de la Fontana di Trevi, que es, de repente aparece de un callejón a la grandiosidad de esa fuente barroca. Entonces ella, muy loca, ella es un espíritu absolutamente libre, se mete en la fuente y dice la famosa frase, ¿no? Marcello, come here, ¿no? Marcello, ven para acá, y claro, Marcello como un corderito va. Ella aparece en un entorno que es el de las esculturas en piedra que componen el fondo absolutamente escenográfico teatral
barroco de esa fuente, que son además esculturas que remiten a la mitología griega y romana de tritones, el dios océano con su tridente, que es el que preside toda esa composición de grandes esculturas, etcétera. Y ella está dentro de ese agua y hay momentos, está, digamos, tomando un baño, más bien una ducha, ¿no? Se está dejando mojar por el agua que cae de la fontana. Por supuesto, estamos de noche, no hay nadie en la fontana de Trevi, etcétera. Eso nada más que pasa en el cine. Hoy día, vayas a la hora que vayas, está la fontana llena. Pues bien, ella, hay muchos planos en los que ella lleva un vestido palabra honor, por lo tanto no se le ven los tirantes, no tiene tirantes, y Fellini muy inteligentemente le hace primeros planos en los cuales tú te puedes imaginar que ella está desnuda, porque no lleva tal. Entonces, ella, dentro del agua, rodeada de esas grandes veneras, de esos tritones, de eso tal, es una Venus nacida del mar. Es que es eso. Es la diosa del amor que además llama a Marcello y Marcello entra y es incapaz. Cuando parece que la va a besar, se hace de día y se rompe el hechizo. Y no puede besarla. Hay algo que le impide a él, algo que no sabemos qué es, que le impide besarla. Porque para él, ella es simbólicamente una diosa. Algo inalcanzable. Eso es lo que nos está contando Fellini. Por lo tanto, esa escena, más allá de la imagen icónica, tiene todo este trasfondo que me parece muy interesante. La otra escena y ese contraste, ¿no? Con las figuras del fondo, claro, que es como es explícitamente una comparativa visual. O sea, y por cierto, está muy bien elegida Anita Ekberg, la actriz sueca, porque es una mujer alta, rubia, exuberante, grandes pechos, etcétera. Si ahí metes a otra actriz que había protagonizado unos años antes una famosísima película también en Roma, que es Audrey Hepburn, Vacaciones en Roma, con Gregory Peck, tú metes a Audrey Hepburn en la Fontana de Trevi y se pierde. Claro. Porque Audrey Hepburn es otro tipo de belleza. Es otro tipo de belleza, mucho más frágil. Mucho más. Claro, sería una belleza neoclásica. y Anita Ekberg es barroca. Por lo tanto, en ese contexto de la fuente barroca va perfectamente, ¿no? La otra escena que me interesa mucho a nivel simbólico es la del inicio de la película. La película se inicia con una escultura de un Cristo con los brazos en cruz, no un crucificado, un Cristo, una especie de sagrado corazón, digamos, como, bien, para que se haga la idea a la gente, como el que hay en Río de Janeiro, ¿no? Con los brazos abiertos, con su túnica y tal, que va colgado de un helicóptero y sobrevuela Roma. Primero los barrios periféricos, los barrios que se están creando, es la época del desarrollismo, ¿no? En las ciudades italianas, esos finales de los años 50, principios de los 60, y luego penetra en el centro histórico de Roma hasta sobrevolar, lógicamente, en la Plaza de San Pedro y el Vaticano. Entonces, esa imagen absolutamente poderosa del Cristo sobrevolando, la escultura del Cristo sobrevolando Roma, es la que da inicio a la película. Y hay un momento en el cual es interesante porque quienes ven al Cristo volando con ese helicóptero, nadie hace un gesto como de fascinación o de como si estuviese viendo eso, un milagro. No. Es una simple curiosidad. Mira lo que pasa, tal, los obreros, mira, tal, no sé qué. Otros saludan. Es bastante frívolo. Quiere mostrar de alguna manera que la religión ya, a mediados del siglo XX, no tiene la importancia sobre la población y que había tenido en siglos anteriores, ¿no? Es un elemento más, digamos, del atrezo de Roma o de la sociedad occidental o lo que queramos. Y en un momento dado pasa por encima de un ático donde hay unas chicas tomando el sol en bikini en una piscina y se ponen también, mira, Jesús, tal. Y ella saludando en bikini. Es todo como muy mundano. Frívolo, ¿no? Sí, ¿no? Y me gusta la palabra frivolidad, ¿no? Porque es un poco lo que yo hace muchísimo tiempo que vi la Dolce Vita, pero lo que se me quedó de esa peli es que tiene ese toque como de frivolidad, ¿no? Es decir, que muy pues digamos que muchas cosas que habían tenido mucho peso durante muchos años es como que ya no lo tenían tanto y la gente se sentía mucho más libre en ese aspecto. Entonces, me parece una buena lección esa secuencia porque ya de primeras, ¿no? Ya te están sembrando qué vas a ver, ¿no? Que es... Efectivamente.
Y en relación con eso, bueno, por supuesto, en el otro helicóptero, hay 2 helicópteros, detrás del helicóptero donde va la escultura del Cristo, va Marcello Mastroianni con otro periodista más y el piloto del este, ¿no? Y entonces ellos intentan hablar con las chicas para ligar con ellas, ¿no? Las chicas que están ahí en la azotea, y no pueden hablar en ningún momento por el ruido enorme del helicóptero, como es lógico. Entonces esa incomunicación que ya se muestra desde la primera escena de la película va a ser una constante también a lo largo de la película. La incomunicación por distintos motivos, muchas veces no explicados, como pasaba en la escena de la Fontana de Trevi, entre los distintos personajes, ¿no? La película tiene un poder y una fuerza simbólica enorme. Y yo la quería poner en relación, esa escena inicial en la que vemos en la Dolce Vita Roma desde el aire, con ese Cristo sobrevolando, la podría poner en relación con la escena final de Roma, la película que hace Fellini a principios de los 70. Porque la escena final de Roma es también un recorrido por Roma, esta vez a pie de calle, con una veintena de motoristas que atraviesan un montón de lugares emblemáticos de la ciudad, de noche, ¿vale? Mientras que la escena inicial de la Dolce Vita era a plena luz del día, esta es de noche. Y no hay nadie en Roma, solo están los motoristas. Entonces aparecen primero, pues, por al lado del río Tíber, con el Castello de San Angelo al fondo, luego van por la Piazza del Popolo, por la Piazza Navona, pasan por el Quirinal, creo recordar también, por un montón de lugares emblemáticos de Roma, incluido, por supuesto, entre los muchos monumentos emblemáticos de Roma, el más emblemático de todos, que es el Coliseo, y terminan saliendo de Roma y se pierden ya en una autovía fuera, por lo tanto, de la ciudad, se pierden en una autovía, se va fundido a negro y acaba la película. No hay música, no hay ninguna música, ahí lo que hay es el ruido, el rugir de las motos. Entonces eso tiene un poder simbólico también enorme. De alguna manera Fellini nos está diciendo, estos motoristas pueden representar que pasan por Roma sin fijarse en un momento, no miran ni al Coliseo, no miran ni a la iglesia de Sant'Agnese en Piazza Navona, no miran al obelisco del Piazza del Popolo, no miran nada. Ellos van en moto y están pasando por el centro de Roma, por esos monumentos, algunos con miles de años, como si estuviesen pasando por la Gran Vía de Murcia, que la tengo aquí al lado. Sí, sí, sí. Por la Gran Vía de Madrid, ¿vale? Entonces, yo eso no lo tengo al lado. Bueno, te quiero decir, de alguna forma, los bárbaros ocuparon Roma en distintos momentos de la historia, ¿no? Entonces puede ser esa idea también un poco como de los bárbaros contemporáneos, entre comillas, pasando por ese centro eterno de Roma sin concederle la menor importancia. Podríamos verlo de alguna manera así. Y ellos abandonan Roma y ahí se queda la Roma eterna, pero se queda vacía, por cierto. ¿Vale? Entonces también tiene un carácter simbólico. Entonces me parece que tanto la escena inicial de la Dolce Vita como la final de Roma vienen a, de alguna manera, a caracterizar la ciudad de alguna forma, ¿no? La o visión, a resumir lo que la simboliza para Fellini la ciudad. A través de imágenes muy poderosas, la idea que puede tener Fellini de una ciudad como Roma, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo, para no alargarme mucho, quería hablar sobre Roma. Entonces, tú creo que querías comentar algo, ¿no?, del talento de Mr. Ripley. Sí, a ver, yo he seleccionado algunas películas, realmente ninguna... A mí me interesa Italia en el cine más que... bueno, ya hablamos, recuerdo de Aníbal, que no es Roma, pero bueno, es un poco ese toque más cultural, como más artístico, más... A mí me ha gustado lo que has comentado de Roma porque es algo casi más de idiosincrasia de su época, del tiempo, de cómo es de alguna manera habitar la ciudad, ¿no? Que es un poco también lo que hace Sorrentino después con La Gran Belleza, etcétera, como has comentado. Yo las que he seleccionado sobre todo son más a un nivel atmosférico, ¿no? Atmosférico y también de modo de vida o de aquello que anhelan
las personas que no viven en Italia sobre Italia. Sí. Que creo que es algo que se juega mucho en el cine, Claro. En el cine italiano, o sea, no en el cine italiano, en el cine ambientado en Italia, porque creo que realmente yo, de las que he seleccionado, solo tengo una que esté dirigida por una persona italiana. El resto son occidentales, hay un francés, es decir, americanos, pero me interesa mucho esa... Por ejemplo, yo había seleccionado El talento de Mr. Ripley, pero porque me fascina la figura de Tom Ripley, de la novela de Patricia Highsmith, y porque previo al talento de Mr. Ripley hay una película de René Clement, que es A pleno sol, o Plein Soleil, que sí que está rodada en parte en Roma y en otros sitios, como he visto aquí también. ¿Has dicho antes la isla de Ischia? ¿Ischia? Sí. Pues esta también está rodada ahí, Junto a y Capri. algunas... Claro, y algunas localizaciones en Roma, entiendo que la primera parte de la película. Bueno, para quien no lo sepa, Ripley es un personaje que es una especie de estafador, ¿no? Que adopta la personalidad de, en este caso, pues el hijo de un magnate que está de vacaciones en Roma con su prometida, ¿no? Entonces, en la película anterior que protagoniza Alain Delon como Tom Ripley, dirigida por René Clement, podemos ver ya esa Italia que está presente en muchas de las pelis que he seleccionado, que es sobre todo a un nivel climatológico, ¿no? Ese Mediterráneo, esa luz, ese sol, esa luminosidad que creo que fascina a todos los que no viven en el Mediterráneo. Nosotros somos bastante mediterráneos también. Es más, aparte, tanto Carlos como yo somos no del sur, pero sí del levante de España. Entonces, de alguna manera, estamos habituados pues eso, al sol, al buen tiempo, al clima y tal. Pero los creadores que no son de esa zona parecen muy, muy, muy fascinados tanto por el estilo de vida mediterráneo, por la comida, y por el clima, ¿no? En general. Y me interesa mucho tanto A pleno sol, que es que ya se llama así, A pleno sol, ¿no? Que es, no dijeron vamos a llamarla Ripley y tal, no. La primera adaptación que se hace de esta novela de Ripley se llama A pleno sol. ¿Por qué? Porque se comete un asesinato en una barca a pleno sol. Y viene a decir, de hecho el asesinato es bestial. Hay 3 adaptaciones de Ripley, las cuales me gustan mucho, que son A pleno sol, El talento de Mr. Ripley y la serie de Netflix que se hizo sobre Ripley, que se llama así, Ripley, que también me fascina para quien no la haya visto, porque se atreven a hacerlo en blanco y negro, que juega muchísimo también a esos ambientes italianos, pero eliminando el color, lo cual es muy atrevido, porque el color es el sol de la Toscana, de tal, no sé qué, es algo que es muy jugoso a la hora de poner en imágenes, ¿no? Pero A pleno sol es una película muy cruda, muy luminosa, que te cuenta algo terrible, ¿no? Y creo que merece la pena contarla. No hay realmente, que yo recuerde, escenarios, como sí en El talento de Mr. Ripley. En El talento de Mr. Ripley ya hay sitios concretos, ¿no? Que los tengo por aquí apuntados, porque si no, no me acordaría, donde sí que se usa Roma como escenario para distintas secuencias. Pero El talento de Mr. Ripley sí que juega mucho más con ese anhelo americano. De hecho, hay la famosa secuencia de Jude Law y Matt Damon cantando el americano, ¿no? Pues ya te está diciendo un poco ese anhelo americano del modo de vida mediterráneo, que está súper, súper presente. Y aquí, pues, el personaje de Alain Delon lo lleva a cabo Matt Damon. Es una peli de Anthony Minghella, una peli que, bueno, sin ser... No considero que sea una obra maestra, pero creo que es una peli encomiable, creo que es una peli que merece la pena verla. Quizá de las 3 adaptaciones de Ripley sea la que menos me interesa, pero estaba viendo aquí que también se vuelve a usar la isla de Ischia para las localizaciones, más luego la Plaza Navona de Roma, la Plaza España, es decir, que sí que, digamos, aprovecharon esa arquitectura romana para llevar a cabo pues esta historia de crímenes, también con una fotografía muy cercana a lo que es la iluminación toscana, es decir, este toquecito como muy anaranjado, como las luces de sol del atardecer, ¿vale? Que es algo que parece que estéticamente pues es un poco contrario al crimen, pero que se juega en ambas películas, ¿no?
Bueno, no sé si tú la has visto, qué opinión te merece esta peli de... Yo la vi en su día en el cine Ujú, y recuerdo que me gustó a secas, ujú. tampoco mucho más, pero es verdad que lo que más recuerdo de la película, no la he vuelto a ver desde entonces, pero lo que más recuerdo es precisamente esas localizaciones, el barco, me acuerdo Mm. perfectamente del barco de Vela, y después algunas escenas que transcurren, creo que era el final de la película, no recuerdo muy bien, en Venecia. ¿Eh? Sí, sí, Pero es sí, sí. lo que más Como, recuerdo. Ya te como digo que todo, como todos los americanos, estoy viendo aquí que pillar todo lo que pudieron, ¿de acuerdo? Todas las buenas claro. localizaciones que pudieron, que si Venecia, que si Sicilia, estoy viendo aquí, Palermo, tal, no sé qué, es decir, todas las posibles para hacer el fresco absoluto y total, ¿no? De Italia. Entonces, bueno, quería comentarla, pero bueno, si quieres pasamos a la siguiente, que sería Venecia, ¿no? Venecia, sí. Que por cierto, quería comentar que al hablar de Roma, pero me sirve también cuando Venecia. Mira, esto es un libro que busqué ayer porque recordaba que lo tenía por aquí en casa, no sé si se Sí. ve bien, Sale un poco más o desenfocado, menos. bájalo un poco para que se vea el título. Ah, A ahí, ver. ciudades europeas en el cine. Vale. Se ha Exacto. visto ahí un momentito. Este, Sí. este librito, que además la editora del libro, la coordinadora del libro, es un libro de varios autores, la conozco, es profesora en la Carlos III en Madrid, Gloria Camarero, y bueno, pues y ella hace el capítulo sobre Madrid. Son distintas ciudades de Europa. Claro, hay varias españolas, está Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla. Pues los autores son españoles, entonces España está bastante representada, ¿no? Y por supuesto está París, está Londres, está Viena, está Praga, etc., Lisboa. Pero me llamó la atención que la única ciudad a la que se dedica más de un capítulo, cada ciudad tiene un capítulo. Pues Roma tiene tres Ya, capítulos. Es la ya, ya, única, ¿eh? ya. Ni París ni Londres. Roma tiene tres. Me llamó eso la atención y me llamó también la atención que Venecia no está. Me parece Pues, pues curioso fíjate que que en Venecia Venecia hay. está Ujú. Nápoles, por ejemplo, pero Venecia no está. Bueno, vamos a hablar de Venecia. Venecia, mmm, efectivamente, claro, cumple pues todos esos requisitos que decíamos en el caso de Roma también, una ciudad con un atractivo visual indudable, pero Ujú. también que sirve perfectamente para generar atmósferas. Exactamente. Atmósferas. Menos monumental, ¿no? Que Roma quizá, menos Menos monumental bullicioso. que Roma, pero por su singularidad, Claro. una ciudad, la única ciudad del mundo, creo, sin coches, sin semáforos, sin pasos de cebra, sin Ujú. motos. O sea, Venecia, por su singularidad, estar construida sobre la laguna, con sus famosos canales, etcétera, y sus góndolas, es, aparte, enormemente bella, es también, genera una atmósfera muy, muy, muy particular. Ujú. Entonces, pues claro, ha servido para muchos cineastas norteamericanos, más que italianos, si cabe, Sí, ¿eh? Extranjeros sí, y sí. sobre todo norteamericanos. Recuerdo, por ejemplo, Woody Allen. Woody Allen hizo una película en Roma, A Roma con amor o algo así, que es de las más flojas de Woody Allen. Ah, O yo sea, es que ni la he ¿vale? visto, pero es que tenía No, pin. pues Salía Penélope Cruz ahí también, ¿no? Creo. no me acuerdo. Haciendo de Penélope italiana, salía puede en ser. la de Barcelona, en la de Vicky Cristina Sí, no, Barcelona, pero desde es que luego. la de A Roma con amor es posterior, me parece, que Sí, Vicky sí, es Cristina. posterior. Vamos, pues el mismo nivel que Barcelona, o sea, nada. Ya. Eh, y mira que Woody Allen lo tengo en un altar, pero esa película no. Pero Woody Allen, sin embargo, en una película de las mejores que hacen los 90, que a mí me encanta esa película, es un musical que es Todos dicen I love you, Ujú, está rodada en tres sitios maravillosos, que son Nueva York, París y Venecia. Entonces, todas ujú, las escenas que transcurren en Venecia, pues están muy bien y, por supuesto, él aprovecha pues todo ese laberinto de callejuelas, de pequeños canalillos, de los puentes y tal, para ujú, perseguir o hacerse el encontradizo haciendo footing, hacerse el encontradizo con el personaje de Julia Roberts, ujú. que siempre Woody Allen apunta alto, Ya, ya, con ya. sus aspiraciones, Por cómo él es también. para intentar seducir a Julia Roberts. Pues Sí. esa parte transcurre en Venecia. Bueno, pero
y otras muchas películas, por supuesto. Pero yo me voy a centrar en dos películas de Venecia, una muy rápidamente, que es Muerte en Venecia, de los años 70, de Visconti, que es la adaptación del libro homónimo de Thomas Mann. Thomas Mann, se me había ido. Que, por cierto, es una novela cortita, Sí. Que a mí me decepcionó cuando la leí. No es que no me gustase, pero no, me esperaba mucho más. A mí me dejó... No la he leído, pero tiene pinta de ser como muy... casi conceptual, ¿no? O sea, me refiero que no tendrá mucha trama esa... Porque la película en sí no tiene casi trama. Ya, pero en este caso me gusta más la película que la novela, directamente. Y eso que estamos hablando de un gran escritor. Pero bueno, pues eso pasa. Entonces, la película, yo quiero destacar, está ambientada en una Venecia de muy principios del siglo XX, y se muestra bastante bien esa decadencia de un mundo, y para mostrar la decadencia, Venecia va como anillo al dedo. Total. La decadencia que queramos. Pues esa decadencia de ese mundo antiguo, aristocrático y tal, que está llevando a su fin, o ha llegado ya directamente a su fin, y se puede ver muy bien reflejado en el personaje protagonista, que bueno, pues de hecho va a pasar sus últimos días en Venecia y va a morir, se va a contagiar allí y va a fallecer allí. Bueno, el título de la novela y de la película, es un pequeño es spoiler. un spoiler muy... Podía ser una muerte simbólica también, quién sabe. Sí. Bueno, pues ya he dicho que no. Entonces... por si había duda, pero ya lo sabe. Sí, entonces una Venecia muy... No es esa Venecia alegre, pintoresca de los turistas que podemos ver en otras producciones americanas y que están ambientadas ya a partir de los años 50 y todo eso, sino que es otra Venecia quizá más auténtica, efectivamente, como hemos dicho, decadente. A nivel visual me interesan también las escenas que tienen mucho protagonismo en esa película en la playa. Venecia, como tal, no tiene playa, le pasa como a Madrid, ¿no? Ya, un poco. Decía la famosa canción. Aquí está el pantano de San Juan. Podría llamarse Muerte en el pantano de San Juan. Bueno, Venecia está rodeada de agua, pero no tiene playa. La playa de Venecia está en el Lido. El Lido, que es una isla muy alargada, como la manga del Mar Menor, salvando las distancias. Sí. Pero es una isla que hay a la parte oriental, ¿no?, de Venecia. Y ahí están donde ahí sí hay playa, y esto están las típicas casetas, que además esas, yo creo que incluso yo no he llegado ahí al Lido, no he llegado a cruzar al Lido nunca, pero creo que he visto imágenes recientes, se mantienen bastante esa imagen muy decimonónica, muy de principios del siglo XX, de la Belle Époque, de cuando está ambientada la película de Muerte en Venecia, con esas casetas para cambiarse, ¿no? Y ahí es donde transcurren algunas de las escenas donde tiene el hotel el protagonista, y con unos grandes angulares, claro, brutales. Sí. Y donde se enamora de ese chico, de ese adolescente rubio. Efébico. Claro, es un efebo total. Andrógino, completamente andrógino. ¿verdad? Con su traje de baño. Dick Bogarde, ¿no? El actor. El actor que hace del protagonista es Dick Bogarde. Protagonista, sí. Efectivamente. Y se enamora secretamente, y por supuesto un amor platónico, sin ningún acceso carnal, de ese adolescente. Y ese adolescente, un chico rubio, que no sé si era una familia aristocrática pues de Polonia o de por ahí, ¿no? Era un rubio, y con su bañador de estos de cuerpo entero, ¿no?, que se llevaba en esa época, con las rayas horizontales, tal, como una imagen también muy icónica, y el final es verdaderamente precioso, ¿no? El niño metiéndose en el agua y él... Es sobrecogedor. Con claro, el tipo y él ahí viéndolo, agonizando. Se va entrando en el agua, y él, además, el que se maquilla de una manera absolutamente ridícula para parecer más joven, se pone unos polvos en la cara y se tinta el pelo y todo, con el sudor, pues están en verano, se le cae el tinte, se le cae todo, es como un payaso. Es un payaso. Es que es eso, es un payaso al que se le cae el maquillaje y queda ridículo, ¿no?
pues ese pobre hombre decadente... Una iconografía decadente, tal cual lo iba a decir. Absolutamente. Entonces ese pobre hombre va a llegar al final de sus días, pero con esa imagen idílica de su joven amado metiéndose en el mar, ¿no? Bueno, que es algo muy italiano también. Me gustaría remarcar todo el tema apasionado, ¿no? El tema de la pasión. Yo había seleccionado alguna peli también que parece también que desde fuera, bueno, el propio Woody Allen desde Roma con amor, ¿no? Esto que estamos comentando también de Muerte en Venecia, casi siempre nos habla como de amores imposibles, de despertares sexuales muchas veces, en muchas pelis de Fellini también. Se asocia con aspectos como muy sensoriales, ¿no? Es decir, comida, amor, sexualidad, despertar. Sí. Y siempre van a ser, en ese caso de que tengan que ver con el amor y ese tipo de cosas, van a estar ambientadas o en primavera o verano. Eso también. Sin duda. Sí. Y si hay 3 ciudades, ya no me refiero solo a zonas o a regiones, sino ciudades en el mundo que se identifican con el amor, son París, Roma y Venecia. O sea, 2 de las 3 son italianas, sin ningún género de dudas, ¿no? Total. Vale, entonces, la otra... Seguimos en Venecia. Seguimos en Venecia. Es la de... a ver, El placer de los extraños. El placer de los extraños, una peli del año... De Paul Schrader, el director, que fue, por ejemplo, guionista de Taxi Driver. Es muy curioso porque Paul Schrader es director y guionista, así en general, de sus películas, pero esta película no la escribe él. Efectivamente. La escribe Hampton... Sí, no me acuerdo el nombre. Eso, que por cierto es la adaptación también de una novela, ¿eh? Sí. Pues la película es del año 90 y tiene un cuarteto de protagonistas, además que son 2 parejas de mujer-hombre, 2 matrimonios, un matrimonio y una pareja de amantes, digamos, bastante conocidos, ¿no? Christopher Walken, nada más y nada menos, el otro día hablamos un poquito de él. Sale en todos los programas, aparece Christopher Walken, no sé cómo por lo una hacemos. por otra aparece. Helen Mirren es la que hace de mujer de él, y después está Rupert Everett. Sí. Y Natasha Richardson, creo que se llama, una chica rubia, que es la que hace de novia de Rupert Everett. Bueno, pues no voy a contar toda la historia de la película y tal, la recomiendo, es una película, y además no voy a hacer spoiler, aunque vendría muy bien para un asunto, pero bueno, no lo voy a hacer. ¿Sí? No lo voy a hacer porque creo que es una película que merece la pena verse y disfrutarse. No es una obra maestra, pero es una película bastante interesante. Tiene cosas, como decíamos, atmosféricas, muy interesantes. Una música también de Angelo Badalamenti, el compositor habitual de David Lynch, también estupendísima. Estupenda. Y juega este es el de la música de, por ejemplo, de Twin Peaks, ¿no? Claro, por ejemplo, entre otras. Casi es de todas la las misma de David época. Lynch. Lo está haciendo en la misma época. Claro. Y sí, no, la peli es, o sea, aprovecha este punto laberíntico que comentas tú también, y tiene mucho en común con otra que quiero hablar yo ahora, que también la voy a pasar brevemente, pero tiene mucho en común esos paseos por esa Venecia vacía, también esos puntos de vista donde a lo lejos, al otro lado del canal, pues por ejemplo se ve el personaje de Christopher Walken espiando, vestido de Armani, que es, o sea, Armani hizo los vestuarios de la peli, son de Armani, de esta película. Sí, y Christopher Walken va siempre con un traje blanco impoluto. Exactamente. En fin, todo a nivel estético y visual está absolutamente cuidado en esta película. Esa niebla, ¿no? Esa niebla... Claro. Sí. Esa atmósfera misteriosa de la Venecia, sobre todo nocturna. Exacto. Y lo de perderse, los protagonistas se pierden por Venecia, porque no es por nada, pero quien diga que ha estado en Venecia y no se ha perdido por la noche es que no ha estado en Venecia de verdad. O sea, Venecia te tienes que perder y te pierdes, quieras o no. Y además el Google Maps, si lo llevas, pero es que no hace falta, mejor no llevarlo. Mejor es que te vas a perder igual. Te vas a perder igual. Te pierdes. No, pero es que te vas a perder, ya digo, exactamente igual. Entonces, en esa peli hay una cosa muy graciosa al principio de la peli, cuando van al hotel la pareja y quieren coger un mapa, y el del hotel le dice:
no se lo lleven porque es el único mapa que tengo. Y es como, macho, Sí, o sea, sí. ni que estuviese en los años 30, tío, que estaba, Sí, o sí, sí. sea, madre mía. Total. Hoy que ya Pues, no hay mapas, pues imagínate. pues ya ves. No, no, pero nada, te pierdes. Bueno, por cierto, el hotel, Gabrieli o algo así creo recordar, ese hotel Sí. existe realmente, es un hotel que está, además, justo enfrente del hotel está el mar, pero ya no se han salido del Gran Canal, está en la misma ladera donde está el Palacio Ducal, pero se ve enfrente la iglesia de San Giorgio Maggiore con su campanile, con Ujú, su cúpula y tal. ujú, Después hay varios restaurantes donde, ¿sabes? Recuerdo uno que es da Rafaelo o algo así, que ujú, yo he estado en ese, bueno, no comiendo, pero he pasado por ese, porque me lo he encontrado, ujú. te lo encuentras al final, porque Venecia tampoco es tan grande, te lo encuentras, existe ese restaurante Sí, donde ellos pero cenan. yo sospecho que los interiores estarán No, rodados en plató, claro. sí, los interiores seguro en plató. Sobre todo el interior que más me interesa de esa película, que es el interior de la mansión, del Sí, palazzo, donde sí. viven el matrimonio pervertido y extraño de Walken y Helen Mirren. Tiene un puntito, no sé si has visto la peli de Polanski de Lunas de Hiel. Sí, Tiene un sí, 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 sí. puntito parecido, Tiene parecido. un punto parecido. A mí me gusta más esta peli, por cierto. Ujú. ¿Eh? Y bueno, Bueno, pues ese. hablando de... Sí, dime, dime. No, no, Del el palacio. palazzo, simplemente. El palazzo es un palazzo que pretendidamente por fuera buscan uno de estos que es gótico, pero de un gótico con esos arcos que ya te remiten mucho a Oriente, a esa fascinación de Oriente, y Sí, el interior es absolutamente orientalizante. mucho. ¿Eh? Sí, es que Con parece, unas parece que es... alfombras hasta en los techos, unas lámparas, es todo. Porque es que además Venecia es eso, Venecia es ese punto de conexión Ujú, entre Oriente y Occidente. La ujú. Catedral de Venecia, que es la famosa Basílica de San Marcos, es una obra bizantina, podríamos, de estilo bizantino, con esas cúpulas, esos mosaicos dorados en el interior. Entonces, ese exotismo oriental tiene su enclave principal en Occidente, en Venecia. Es ese punto de Ujú, conexión. De hecho, Venecia es la costa oriental hacia el Adriático de Italia, ujú, mientras que Nápoles, todo esto que decíamos antes de la costa amalfitana y todo eso, es la costa occidental, el mar Tirreno. Entonces, ese ujú. punto está muy bien reflejado en esa mansión. Y, por supuesto, otra vez la historia, la cuestión de la decadencia. Christopher Sí. Walken y su mujer y esa mansión representan la decadencia de una época pasada, de una época profundamente mmm, se adivina, bueno, se adivina, se ve muy claro, una época muy machista, una época muy Sí, con muchas cosas escondidas en los cajones, muchas sí, sí, cosas sí. escondidas en los cajones que se irán vislumbrando a lo largo de la película, no quiero tampoco desvelar mucho más. Ujú, Entonces, es una película a ese nivel que me parece muy, muy, muy interesante. ujú. Pues entroncando con esta peli, si te parece, y no sé si nos queda algo más de Venecia, pero bueno, os comento, una de mis películas favoritas de la historia sucede en Venecia, que es, ya hablamos de ella creo que en el programa de las adaptaciones, ¿vale? Que es Don't Look Now, o que aquí llamaron Amenaza en la Sombra, como siempre, ya sabemos que aquí mejoramos los títulos siempre. Amenaza en la Sombra, que es la adaptación de la novela de Daphne du Maurier, con Donald Sutherland y Julie Christie, dirigidos por el británico Nicholas Roeg, contando la historia de este matrimonio que ha perdido a una hija hace unos años, que están, bueno, pues pues con problemas matrimoniales después de la pérdida y en proceso de duelo, etcétera. Entonces, pues van a Venecia y allí hay unas gemelas, una de ellas ciega, que, No, no, no son no, no hermanas, son hermanas, son hermanas, son son hermanas. viejas y extrañas las dos, pero Son no son viejas y gemelas. extrañas, ¿cierto? Mientras lo decía, estaba acordándome. Pero hay una que es ciega, ¿no? Y la ciega, pues le dice a Julie Christie que su niña muerta está al lado de ella en la mesa, ¿no? Entonces, bueno, pues empieza como esta especie de sugestión, ¿no? De que si estas mujeres dicen la verdad, si no dicen la verdad. De pronto Donald Sutherland empieza a ver en ese tipo de planos que hemos comentado de figuras frente al canal, ¿no? Es decir, está el canal veneciano y justo enfrente en las portezuelas y en los arcos de los callejones hay figuras extrañas, como en la peli anterior estaba Christopher Walken de blanco, pues aquí es una figura de una niña
con un chubasquero rojo, que es como murió la hija de la pareja, correteando por ahí, ¿no? Por el canal. Y me parece tan malsano, tan fascinante cómo utiliza Venecia como un espacio completamente onírico, porque además, desde mi punto de vista, Nicolas Roeg, que es un director que tiende mucho a lo sensorial y que no se detiene tanto en lo que es lo narrativo, es decir, utiliza mucho plano corto, mucho movimiento de cámara, es un cineasta un poco, entre comillas, sucio, no tiene esa limpieza a lo mejor que podía tener la peli de El placer de los extraños, que es como, también es posterior El placer de los extraños, esta es ¿de dónde? Del 70 Los y algo. 70. Sí. Sí, se llevan como 15 años. Tiene mucho ese toque de los 70, ¿no? La de Amenaza en la sombra, pues muy cámara en mano, muy 16 milímetros, las texturas, y creo que encuentra un equilibrio perfecto entre esa belleza y esa decadencia, y sobre todo esa perplejidad, ¿no? Que es una película que te deja, y sobre todo el final, que no lo voy a desvelar, que no sé si te acuerdas, pero tiene un final completamente bizarro, muy bizarro. Tremendo. Y que te deja, vamos, con el estómago encogido, pero completamente encogido. Sin duda es una En eso, por cierto, Sí. sin desvelar tampoco el final del Placer de los extraños, pero también tiene un final, vamos, apoteósico. Ya. Y luego también la banda sonora aquí, que me interesa hablar, que es Pino Donaggio, que es un compositor italiano, que también trabajó para Brian De Palma. Era el compositor habitual de Brian De Palma. También Brian De Palma, un director que no me va a dar tiempo a entrar mucho, pero os recomiendo una peli suya que se llama, en versión original, Obsesión, y en español le pusieron Fascinación, que es directamente su versión de Vértigo a la italiana. O sea, ya sabemos que Brian De Palma pues es un... Salvando todas las distancias. Claro, salvando todas las distancias, pero casualmente es un director italoamericano también, es decir, es americano, pero Brian De Palma junto con Scorsese y con Coppola, pues eran, digamos, la estirpe italoamericana de los 70. Y tiene esta película que se ambienta, en este caso, en Florencia, pues eso, que salvando la distancia de Vértigo, pero es muy Vértigo. O sea, es el típico que ha perdido a su mujer y de pronto hace un viaje a Florencia y se encuentra con una mujer que es exactamente igual que su difunta mujer, ¿vale? Y tiene como este toque también con la composición de Pino Donaggio, que es un compositor muy potente de la época de los 70 y que también era italiano. O sea, que digamos que Italia también suena de alguna manera, ¿no? Tiene como estos toques un poco melodramáticos, ¿no? Casi todo muy intenso a la italiana, ¿no? Las pasiones, lo melodramático, sobre todo en los 70 me refiero. ¿No? No sé si nos queda alguna de Venecia o pasamos No, de Venecia yo creo que ya hemos comentado las tres, bueno, hay muchas más, pero las tres que teníamos así más interés en comentar, creo que las hemos comentado. Llevamos ya casi una hora, pero yo creo que en las que tú querías comentar alguna más, yo creo que merece la pena que hagas, aunque sea un pequeño apunte, ¿no? Sí, a ver, yo quería comentar, a mí me quedan tres por comentar, pero bueno, voy a ser muy breve, ¿vale? Una de ellas que quería comentar, no quería irme sin hablar del Giallo, ¿de acuerdo? Del Giallo italiano, que, bueno, son estas películas de crímenes muy negras, muy oscuras, de terror, de muertes súper violentas y muy originales muchas veces, cuyo máximo exponente pues fue el director Dario Argento, que es uno de los dos directores italianos que tenía preparados para hablar. Dario Argento pues es súper conocido sobre todo por Suspiria, pero fíjate tú la cosa, que Suspiria no se ambienta en Italia, sino que se ambienta en Alemania. Está rodada en Italia, está interpretada por italianos, dirigida por un italiano, pero se ambienta en Alemania. Entonces, bueno, pues quería un poquito hablar del Giallo a través de Profondo Rosso o Rojo Profundo, Rojo Oscuro, que es una película que os recomiendo muchísimo, no sé si tú la has visto, pero es, digamos, esta está rodada en Turín, ¿de acuerdo? Es una película rodada no sé si has estado en Turín. Es de los sitios que tengo más ganas de ir y todavía no conozco. Pues el año que viene voy. Pues mira, ya tienes una excusa. Ya tienes que ver Profondo Rosso,
¿de acuerdo? Claro. Y después ir a Turín. Pues bueno, es una película también fascinante, muy explícita, es una película, pues bueno, donde cada asesinato es como una obra de arte y que tiene este concepto de gran guiñol, ¿no? Que cada muerte es como una especie de escenificación grotesca, que no sé si el origen del gran guiñol es italiano o no, Carlos, tú que estás más puesto en A estos... ver, ostras, ya me estás Hombre, pillando. La comedia del arte sí, pero claro, son cosas claro, distintas, ¿no? pero la palabra gran guiñol es muy italiano, gran guiñol. O sea, Sí, solo la es verdad. palabra. Sí. Entonces, es muy gran guiñolesco esto, ¿no? Entonces, os quería recomendar Profundo Rosso de Darío Argento. La vais a disfrutar muchísimo y aparte muy divertida, porque, bueno, crímenes para resolver, giros inesperados, muy delirante, en fin, muy, muy, muy recomendable. Profundo Rosso. Y luego quería hablar, me faltaban 4 por hablar, es que me he pasado un poco, pero quería hablar de una que creo que a ti también te gusta mucho y que esta sí que es italiana 100%, que no podemos irnos sin hablar de ella, que es Cinema Paradiso, de Va, Giuseppe Tornatore, ¿vale? Que creo que sería claro, una buena manera de cerrar el podcast, hablar de Cinema Paradiso. Es yo creo que sí. una película, bueno, pues que en su estreno fue un fracaso absoluto porque duraba más de 3 horas y, bueno, después Tornatore le dio 4 tajos, le quitó como media hora por ahí y creo que ganó la Palma de Oro en Cannes y ganó el Oscar a Mejor Película de habla no inglesa y, bueno, pues es una película que respira un amor por el cine pues como pocas veces se ha visto. Esta película, pues bueno, cuenta la historia de Totò, que es un niño que vive... no sé dónde está rodada, creo que era en Nápoles, en Sicilia, perdón, Sicilia. Esta Sí, película está rodada en Sicilia, un pueblecito de Sicilia. en un pueblecito de Sicilia, y allí pues entabla amistad con el proyeccionista de uno de los cines de ahí que está, también está todo el tema de la censura, ¿no? Pues tiene pues el típico cura que censa las películas, que le quita todos los besos a las películas, y entonces tiene como un encanto muy naif, muy de los que ya no existen, también se puede ver muy bien esa interpretación italiana, de la que no hemos hablado mucho, pero esa interpretación de los actores que es como un poco sobreactuado, porque bueno, en fin, con todo el respeto a los italianos, muchos tienen este punto, ¿no? Este punto como de exageración, de Sí, intensidad y tal. de punto Y histriónico a lo su mejor. punto histriónico, y tiene ese punto tan caricaturesco, la película, que no llega a ser risible, pero sí que te arranca siempre una sonrisa porque es como muy tierno, ¿no? Es una película muy tierna, con una banda sonora apabullante de Ennio Morricone, y que bueno, cuenta la historia de este niño que después es adulto y entonces pues es director de cine y tiene que viajar al pueblo donde creció y donde, digamos, surgió su amor por el cine. No recuerdo por qué motivo, pero bueno, tiene que viajar ahí. Y bueno, tiene un final que no lo voy a contar, pero si no lloras con ese final, es que eres un robot, ¿no? O sea, es un final absolutamente increíble. Y la Absolutamente increíble. música, o sea, es que es una. Ya has comentado, ¿no? Es una De pasada Morricone. la banda de Morricone, o sea, es. Y la secuencia. Bueno, no voy a decir. En un momento dado de la película hay una secuencia en una sala de cine con una serie de besos y tal, que es una Hmm. absoluta maravilla, ¿no? Y tiene Entonces, también una preciosa donde van proyectando como en las. Es el principio del videomapping, realmente. en las Van como paredes, en las paredes, ¿no? Se quedan como sin. No sé si es porque se incendia. Pues porque se incendia el sí, cine, ¿no? Y entonces tienen que proyectar y proyectan en las paredes de las fachadas y todos los del vecinos están viendo al, pueblecito. al- al aire libre eso. Y es un hallazgo que es que es alucinante. Es alucinante. Creo que no es cuando se quema es en otro momento, pero cuando sacan la película, la proyección fuera, no me acuerdo cuál era el motivo, pero efectivamente el proyeccionista, Alberto creo que se llamaba, puede Ujú. ser, el papel pues saca el proyector fuera y claro, el público que está fuera se queda entusiasmado para que puedan ver la película desde fuera, ¿no? Ujú. La película está llena de imágenes inolvidables Ujú. eh, y aparte, como digo, la banda sonora, la película es quizá de las muchas películas que se han hecho del cine dentro del cine, quizás sea la declaración
de amor más directa y más poética que se ha podido hacer al cine desde el propio cine, ¿no? Es espectacular esa película, inolvidable. Inolvidable. Como inolvidable ha sido este programa, Carlos. ¡Hombre! Creo que sin duda a nuestros espectadores se nos ha quedado alguna cosa en el tintero. Yo os quiero recomendar una última cosa, pero no voy a decir ni de qué trata la peli. Solo voy a decir que la busquéis. Se llama Spring, primavera, y sucede en Italia. Y ya está, solo voy a decir eso. Con eso. Y así yo solo dejo... espero que la gente que nos oiga y que nos vea haya terminado este programa con muchas ganas de ir a Italia, a la zona que sea, a la ciudad que sea, con ganas de ver palacios maravillosos, de ver iglesias, de ver arte, de ver museos, de pasear por las calles, de tomarse los mejores cafés del mundo, de comer pasta, yo qué sé. Es que es eso. Tiramisú. Es que al final, tiramisú, o sea, todo Italia merece la pena de arriba abajo, a lo ancho, a lo alto, en diagonal, como queramos, ¿no? Entonces, pues si hemos generado eso, y por supuesto de ver películas, de ver las películas que hemos comentado. Si alguien no ha visto alguna de ellas, que habrán visto muchas, pero otras seguramente no, invitarlos, porque todas las que hemos comentado son películas que merecen para disfrutar de una manera o de otra. Las hay de misterio, las hay de terror, las hay comedia romántica, las hay dramas, lo que queramos. O sea que espero que haya servido para eso. Eso es, y sobre todo gracias al Instituto Romano de Turismo por financiarnos el programa. Total. A la Embajada de Italia. A la Embajada, en España. ahora ya sabéis, mandando vuestros ravioli. Yo creo que la Giorgia Meloni, creo que se llama, ¿no? La presidenta de allí, debería pagarnos, pues o no el mal. Ministerio de Cultura, lo que tengan, pues deberían pagarnos que menos que una semanita por ahí, ¿no? La labor que estamos haciendo, claro. Algunos del chulo por ahí, no sé, yo lo dejo ahí. Bueno, seguro que volvemos a visitar Italia porque hay unos cuantos directores de los que queremos hablar, pero será en un próximo programa. Así que, si te parece bien, don Carlo, chao. Nos vemos en la próxima. Sí. Adiós a todos, espero que hayáis disfrutado mucho. Nos vemos en el próximo 7 Artes y Pico.